Yo soy Jair García y les voy a hablar de qué es la química orgánica y de los grupos funcionales. La química orgánica trata de los compuestos químicos del carbono y de los compuestos en los que el carbono esté combinado, ya sea con el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, etc. Se conocen aproximadamente 1 millón de compuestos orgánicos, pero el 90% de estos compuestos son sintéticos, o sea, están producidos por el ser humano. Están los ácidos carboxilos, los anhidridos de ácido, las esteres, los anagerus de ácido, amidas y nitrilos. Hola, yo soy Alan Olasco y voy a hablar un poco de las características físicas y químicas de los compuestos aromáticos. Entre las propiedades físicas está el poder disolverse en grasas, en fósforo, en azufre y en resina. Son inflamables y su compuesto, o sea, el compuesto principal de todo esto es el benceno, que eso es altamente tóxico para el ser humano y además es el más volátil de los hidrocarburos aromáticos. Y también que lo principal de las características físicas es que son sólidos y líquidos a temperatura ambiente, que también sus puntos de ebullición son superiores a los hidrocarburos no aromáticos, tienen una semejanza en el peso molecular, al punto de ese, y son poco polares o no polares en sí. También son menos densos en el agua. Y ahora pues en sus características químicas está en que se comporta como un compuesto de carácter saturado. No decolora el agua de bromo, no decolora el permanganato, creo que se llamaba, de potasio. Puede manifestar insaturación, creo que era, o instauración. Y en algunos casos especiales es posible que se lleven a cabo reacciones de adición. Y para los que son curiosos, en el permanganato de potasio en realidad es una prueba, la prueba de Bayer creo que se llama. Esta prueba se usa en química orgánica para identificar a la presencia de instauraciones cualitativas, que es para identificar los enlaces dobles y triples de carbonos adyacentes. Mi nombre es Luis Felipe López Ruiz del equipo amarillo y voy a hablar sobre los hidrocarburos aromáticos, es decir, aquellos que están derivados del benceno. Estos tienen la particularidad de ser singularmente estables, dado que están formados por dobles enlaces conjugados. Estos pueden ser monocíclicos de un solo anillo bencénico o policíclicos de dos o más anillos del mismo. Los policíclicos mayores han sido reportados como cancerígenos y mutagénicos, es decir, aquellos que tienen más de 4 anillos bencénicos podrían afectar seriamente a la salud. Estos son, por ejemplo, los materiales residuales después de la combustión interna de un motor. Pueden a su vez ser monosustituidos de dos enlaces de hidrógeno o disustituidos con más de dos enlaces del mismo. Y finalmente podrían llegar a ser heterocíclicos, es decir, que no están completamente formados a base de hidrógeno y carbono, como indica su nombre de hidrocarburo, sino que están sustituidos por algún otro elemento en algún punto, mayoritariamente el nitrógeno, el azufre o el oxígeno. Estos pueden llegar a ser el naftaleno, el antraceno, el fenantreno, el fluorobenceno o el nitrobenceno, por mencionar algunos. Gracias. Hola, soy Samuel Rodríguez Fabián Ernesto y les voy a hablar sobre las aplicaciones industriales y comerciales de los compuestos aromáticos. Pues, como ya se sabe, los compuestos aromáticos se basan del compuesto del benceno.
Este se descubrió en 1826, pero no fue hasta 1850 donde se le pudo dar una estructura en la cual se podía basar los demás compuestos aromáticos, ¿no? Ya después de ahí, del benceno salieron otros y se les puso los compuestos aromáticos. El mismo benceno en la industria se usa como carburizante de motores junto con gasolina, o como disolvente o agente de extracción en la industria de colorizantes, o como desengrasante en la extracción de caucho. También hay muchas otras aplicaciones del benceno, pero también hay otras de naftalina, que este compuesto se usa en la industria para la producción de pieles y cueros, pero comercialmente se usa, por ejemplo, para repeler mosquitos, moscas, insectos. También está el compuesto de anilina, que ese se usa en la química orgánica, en la industria esa. Sirve para productos farmacéuticos, ya sea para el colorante de esos productos o para el mismo farmacéutico en sí, ¿no? Cabe recalcar que la anilina es muy tóxica para el cuerpo humano y si la respiras o la tocas, pues te contaminas, ¿no? De ese compuesto. Entonces hay que utilizar guantes y cubrebocas. Tratarlo con cuidado, vaya.